El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia en el que nos proponemos repasar, en colaboración con el Diario de León, la actualidad de la provincia, y además lo vamos a hacer en clave política y con la resaca de un fin de semana intenso con congresos en el Partido Popular, en Podemos, además con representación leonesa y con repercusión seguro en la provincia de León, y por eso nos acompaña, precisamente centrándonos en ese congreso de Vistalegre, el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos de nuevo. A vosotros. Y para hablar con Pablo Fernández y para analizar esa actualidad también nos acompaña Joaquín Torné, director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Germán Gabela, jefe de informativos de La 8 León. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por estar con nosotros en este filandón en el que arrancamos ya preguntando a Pablo Fernández, aunque ya le hemos escuchado algunas declaraciones, aunque ya se ha ido haciendo balance, pero ahora, 3 días después de esa cita de la que tanto se ha hablado antes, durante y después, de esa cita de Vistalegre en la que Pablo Iglesias pues salía vencedor como cabeza visible de la formación. ¿Qué análisis hace Pablo Fernández o qué sabor de boca le ha dejado esa cita? Pues muy contento, muy satisfecho, sobre todo por la altísima participación. Más de 155.000 inscritos e inscritas en Podemos han decidido la hoja de ruta política y organizativa de nuestra organización, así que yo estoy muy satisfecho por esa participación, por esa profundización democrática que ha habido en Vistalegre. Es verdad que llegábamos con un debate que a veces ha sido un poco más arisco, un poco más hosco de lo deseable, pero yo creo que de Vistalegre 2 sale un Podemos más unido, más plural, más diverso, y en condiciones de ser alternativa a la gran coalición, a la triple alianza del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Tenía yo que apuntar en la segunda pregunta, le iba a preguntar más o menos si iba a decir lo habitual, que de este congreso de Vistalegre Podemos ha salido reforzado, igual que del de la Caja Mágica el PP ha salido reforzado, es decir, todos de los congresos salen reforzados. Ayer leía un artículo que me pareció muy interesante en El País, de Rubén Amón, que decía que el que había ganado el Congreso de Vistalegre había sido Mariano Rajoy. ¿Eso cómo se interpreta en Podemos? Yo creo que quien ha ganado Vistalegre han sido los españoles y las españolas, y que quien pierde es el Partido Popular. Y lo argumento. En Vistalegre 2, insisto, han participado 155.000 personas, que han sido quienes han votado, y en el Congreso del Partido Popular ha sido un congreso a la búlgara, un congreso con sospecha de pucherazo, como no puede ser de otra manera, en una organización política que está imputada por la justicia. Yo creo que este fin de semana se han visibilizado las dos Españas, los dos modelos de país: el modelo de Podemos, de la profundización democrática, de la participación, de la apertura, de ensanchar nuestra organización a toda la ciudadanía, y el modelo del Partido Popular, un modelo en el que solamente había un candidato elegido a dedo, con todo atado y bien atado, en el cual se han repartido el partido como una suerte de tarta, como llevan haciendo durante años con el país, repartiéndoselo entre unos pocos en detrimento de la mayoría social de este país. Bueno, más o menos, perdona, es lo que va a pasar con Podemos, ¿no? Porque me imagino que a Errejón le van a repartir la tarta, pero ya cuando se marche. Bueno, yo tengo que reiterar que quienes se han pronunciado en nuestra organización son 155.000 personas, que son quienes han colocado a los distintos equipos, a las distintas propuestas, en el lugar que los inscritos han decidido. Si personalizamos en Íñigo Errejón, yo estoy absolutamente convencido que seguirá siendo una pieza indispensable y crucial en Podemos, y que a partir del sábado, que tenemos Consejo Ciudadano Estatal, Íñigo seguirá en un papel muy relevante, en un papel preponderante en Podemos, sin duda alguna. Me quería preguntar por ese sistema de participación, que igual es demasiado abierto, igual se pasan de aperturistas, ¿no? Porque permite que desde fuera se adulteren también los resultados, porque como simplemente hay que inscribirse en una página web y después ya votar a uno u otro, eso permite que gente del Partido Popular, del Partido Socialista, no se decante por Pablo Iglesias o por Íñigo Errejón en función de las necesidades o del el mejor resultado para su propio partido, no para el suyo. Pues sí, es un riesgo que corremos, pero consideramos que merece la pena. Es verdad que para participar en todas las decisiones cruciales de Podemos, únicamente el requisito es inscribirse en nuestra página web, no pedimos ningún tipo de afiliación, no hay ningún tipo de carnet, cualquier persona puede afiliarse, y es verdad que corremos ese riesgo de que personas de otras organizaciones puedan participar y puedan votar en función de intereses políticos de otras formaciones, pero nosotros, insisto, consideramos que es mejor correr ese riesgo y fomentar la participación y hacer que toda persona que esté interesada en Podemos pueda
pueda decidir. ¿Limitándolo a los militantes no sería suficiente? Bueno, es una opción que en alguna ocasión sí que se ha planteado y se ha puesto encima de la mesa, pero yo estoy de acuerdo con que sean los inscritos, con que cualquier persona que tenga interés en Podemos, que tenga interés en la política, pueda participar y pueda decidir y pueda determinar el rumbo a seguir por parte de Podemos. ¿Usted considera que sin Errejón, o con Errejón en un papel mucho más secundario del que tenía hasta ahora, porque lo lógico es que pierda la portavocía en el Congreso de los Diputados, sin ese Errejón se pierde la simpatía de esa izquierda moderada que podía comerle más terreno al PSOE? Bueno, Errejón, como dije antes, va a seguir jugando un papel principal en nuestra organización. Sus ideas van a ser fundamentales en el devenir de Podemos, y creo que lo que ha sucedido este fin de semana es que se han planteado distintas opciones, distintos documentos políticos, y que el de Íñigo no ha sido el más votado. La gente mayoritariamente ha apoyado a Pablo Iglesias. Yo creo que nosotros nos vamos a entender con cualquier formación política, con cualquier sujeto y actor político que de verdad ansíe un cambio en este país. Es más, nuestra voluntad ya la expresamos en las anteriores elecciones generales, en la cual conformamos una candidatura amplia y plural, agregando e integrando a todos los sujetos políticos que de verdad demandan ese cambio. Así que en los próximos meses y en los próximos años, yo estoy convencido que si, por ejemplo, el Partido Socialista empezase a estar dirigido por sus militantes y en el Partido Socialista no gobernasen las gestoras, ni los gerifaltes, ni los varones, sino que quienes decidiesen en el PSOE fuesen sus bases, estoy convencido de que con el Partido Socialista, en ese hipotético caso, nos podríamos entender para articular una España distinta, una España de cambio y una España más justa, más digna y mejor. Sí, pero no he preguntado eso. Lo que preguntaba es si no teme la actual dirección de Podemos perder la simpatía de la izquierda moderada. Es decir, teóricamente Podemos surge de una izquierda teóricamente radical y se va acercando hacia posiciones más moderadas, que son las del PSOE, y que en las primeras elecciones le comió un poco de terreno y en las segundas le comió otro poco más, ¿no? Sin esta hoja de ruta un poco más moderada, ¿se va a perder esa simpatía y temen que pierda apoyo? No, yo creo porque que la encuesta del CIS ya les daba menos apoyo que en las últimas elecciones. Yo creo que no, y pienso también que el surgimiento de Podemos con lo que tiene mucho que ver es con el 15M, y en el 15M había una transversalidad total. Yo creo que no debemos juzgarnos por la geometría política tradicional, por el eje político derecha-izquierda. Esa es una categoría que tiene su surgimiento en la Revolución Francesa. Yo creo que nosotros hemos de hablar del eje arriba-abajo. Nosotros estamos para apoyar y para mejorar la calidad de vida de los de abajo, de la mayoría social que para nosotros ha sido castigada por las políticas neoliberales del Partido Popular y del Partido Socialista, y seguiremos luchando en contra de los privilegios de esas élites, de esas minorías de corporaciones o de grandes multinacionales. Yo creo que ese discurso y esa línea política que vamos a mantener va a hacer que nos acerquemos y que nos encontremos con todas las formaciones, sean de la etiqueta que se les quiera poner, que de verdad reivindiquen un cambio en este país. A mí lo que me apena, por ejemplo, a día de hoy, es tener un partido como el Partido Popular, que insisto, está imputado, un partido a cuya sede ha entrado la policía a registrar la misma, y me da pena que el Partido Socialista sustente y apoye al Partido Popular. Me da lástima que el Partido Socialista haya permitido, mediante el abstencionazo, que sea Rajoy quien siga gobernando en este país, porque eso hará que las políticas de desigualdad, que las políticas de precariedad, que las políticas que nos condenan muchas veces al exilio económico a los jóvenes, que las políticas que están haciendo socavar la hucha de las pensiones, poniendo en riesgo las pensiones de nuestros mayores, seguirán profundizando en eso y seguirán haciendo que la mayoría social cada vez esté más pauperizada, cada vez esté más empobrecida y que la desigualdad en España cada vez sea mayor. Parece que Íñigo Errejón no las tiene todas consigo en que le vayan a dar el papel que se merece, porque ayer salió públicamente pidiendo que en la nueva dirección de Podemos haya un reparto equitativo y acorde a los resultados de esas votaciones, con un 40% para él y un 60% para el entorno de Pablo Iglesias. ¿Usted cree que se va a cumplir ese reparto equitativo? Sí, yo estoy convencido de que el mandato de nuestros inscritos e inscritas de unidad y de humildad, estoy absolutamente seguro que se refrendará el sábado en el Consejo Ciudadano Estatal, y que todas las sensibilidades de nuestra organización estarán presentes en una cuota de correlación con lo votado el Vistalegre. Yo estoy absolutamente convencido que de Podemos sale una organización más coral, una organización más plural y más diversa, y que eso se reflejará en la próxima ejecutiva y en la próxima dirección nacional. Más complicado va a tenerlo de seguir como portavoz en el Congreso, ¿no? Es una cuestión que tiene que dirimir la dirección nacional. El sábado
se tratará el tema, pero insisto, más allá del espacio político, yo estoy absolutamente convencido de que Íñigo va a seguir siendo determinante en esta organización y que el papel que tendrá Rejón, como ha dicho el propio Pablo, seguirá siendo de primera línea y seguirá siendo de la máxima importancia. ¿Hay riesgo de escisión en Podemos no, después de este resultado? En ningún caso, al contrario. Insisto, cuando hablamos de unidad lo decimos de forma sincera y todas las declaraciones que ha habido estos días, tanto de Pablo como del propio Íñigo, van en ese sentido. Yo de verdad creo que los inscritos y las inscritas nos han dado un ejemplo, que ahora hay que mandar obedeciendo, que el clamor en Vistalegre fue unidad, unidad, unidad y humildad, 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 y en esa línea de trabajo, en esa línea de ir juntos, codo con codo, vamos a seguir trabajando durante estos próximos años. Bueno, mucho tiene que cambiar Pablo Iglesias para seguir esa línea de humildad, porque no creo que sea una de sus virtudes. En Castilla y León, ¿cómo se va a traducir? Hay un calendario me imagino que para también hacer un congreso aquí en Castilla y León. Me gustaría saber cuál es ese calendario y luego explicar un poco cuál es el reparto de fuerzas en Castilla y León, porque aparentemente están 2 y 2, de los que forman parte del Consejo Ciudadano, de los que han entrado. Si no estoy yo mal informado, estarían más cercanos a las tesis de Pablo Iglesias Juan Manuel del Amo y Ana Marcelo, de la diputada por León, y estarían más cerca de las tesis teóricamente rejonistas Miguel Vila y Pedro Palacio. ¿Eso cómo se va a traducir en un congreso? Supongo que rápido, ¿no? Porque llegará pronto. Sí, nuestra intención es convocar una asamblea autonómica para entendernos un Vistalegre autonómico a la mayor brevedad posible. Yo calculo que mayo, junio, como muy tarde se dará ese congreso. Y por fortuna en Castilla y León pues hay una enorme pluralidad y una gran diversidad. Es verdad que tienes razón en que hay 3 personas de las que han estado en Vistalegre, Ana Marcello y Juanma del Olmo, iban con la lista de Pablo Iglesias, Pedro de Palacio y Miguel Vila iban con la lista de Íñigo Rejón. Yo creo que eso para Castilla y León es sano, es bueno y nos enriquece. Yo desde luego en la cabeza tengo un proyecto que integre a todo el mundo, un proyecto que sume, un proyecto potente, un proyecto que haga que en Castilla y León Podemos sea la alternativa al Partido Popular y que Podemos siga liderando a la oposición política en esta comunidad, como yo creo que ya se está dando. No hay fechas. La fecha, el baremo es en función de los documentos. Creo que ahora mismo son 3 meses los que estipulan los documentos aprobados recientemente en Vistalegre, y en esos 3 meses prepararemos para que, insisto, en mayo, junio como más tardar, se celebre el Vistalegre autonómico. Y debo suponer que usted se presentará para renovar el cargo de secretario autonómico. Sí, tengo intención de presentarme. Yo creo que podemos hacer un trabajo excelente, creo que podemos seguir profundizando en el crecimiento de Podemos en Castilla y León, que ahora toca robustecernos, que ahora toca crecer como organización política en Castilla y León. Es cierto que hasta ahora ha habido muchas carencias en esta comunidad autónoma, que la estructura en Castilla y León ha sido bastante debilitada por también la falta de medios y la falta de recursos, que para que una planta crezca es necesario agua, y hasta ahora es verdad que no ha llegado mucha agua, pero yo espero que eso va a cambiar, va a variar, y que a partir de ahora podremos germinar organizativamente mucho más fuertes y podremos arraigarnos más, especialmente en el medio rural, en el cual ahora mismo hemos tenido una carencia importante, pero estoy convencido que además con los documentos que se han aprobado en Vistalegre, los documentos de Pablo que abogaban por esa descentralización, vamos a contar con muchos más recursos y vamos a poder arraigarnos e imbricarnos mucho más fuerte en el medio rural. Decías, no sé si sabías si iba a haber alguna candidatura alternativa a la suya ya a priori. Pues yo espero que sí, espero y deseo que así sea. Yo estoy seguro que habrá varias candidaturas. Eso será enriquecedor, eso será bueno para Podemos en Castilla y León, y yo deseo desde luego que haya mucho debate, que haya distintos puntos de vista, que haya distintos documentos políticos y organizativos, y eso redundará en un fortalecimiento de Podemos en Castilla y León. Sí, yo estoy convencido que es muy fácil hacer política desde la calle, hacer política en la barra del bar, igual que hacer una selección nacional de fútbol es fácil en la barra del bar, pero luego cuando hay que bajar a poner nombres a las cosas es muchísimo más complicado. Su entrada en las Cortes de Castilla y León, me imagino que habrá notado que, en fin, los reglamentos son los reglamentos, la ley es la ley, y hay un montón de cosas que usted pensaba que se podían hacer cuando estaba fuera y ahora comprueba que no se pueden y ni quizás se deban hacer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estar fue en la calle, en la oposición, y si cree que puede haber una diferencia bastante grande cuando se esté en el gobierno, si es que algún día lo están?
Pues es una grandísima pregunta. Desde luego, cuando se está fuera se tiene una visión absolutamente distinta de lo que es la realidad. Cuando uno está dentro, comprueba que las instituciones tienen muchísimas limitaciones, especialmente si no gobiernas. De hecho, nosotros en las Cortes nos hemos encontrado con el muro que conforma el reglamento de las Cortes de Castilla y León. Nuestro principal caballo de batalla parlamentario es modificar ese reglamento, porque es un reglamento caduco y obsoleto que permite que el Partido Popular controle absolutamente todos los espacios y ámbitos parlamentarios. Sí, pero tiene que haber un reglamento. Claro, evidentemente, pero todos los partidos políticos coinciden en que ese reglamento es obsoleto porque se articuló, se hizo cuando únicamente había 3 fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León. Ahora hay una pluralidad mayor, ahora somos 6 fuerzas en el arco parlamentario y todos los grupos coinciden en que sería bueno y conveniente reformarlo. ¿Cuál es el problema? Que al final nosotros hemos liderado esa propuesta de reglamento, hemos presentado un dossier completísimo con todos los aspectos que consideramos deben reformarse y que por desgracia nos hemos encontrado con que ni el Partido Popular, ni lamentablemente y sorprendentemente el Partido Socialista tienen la más mínima intención de reformar el reglamento. ¿Esto qué permite, por ejemplo? Pues que el Partido Popular pueda bloquear la comisión de investigación de las eólicas, que lleva paralizada un año por voluntad política del Partido Popular, porque el reglamento se lo permite, cuenta con la aquiescencia del reglamento para poder bloquear y para poder impedir que se diriman las responsabilidades políticas oportunas en las comisiones de investigación. Es clarísimo que el cambio tiene que llegar también a los reglamentos de las Cortes de Castilla y León, porque si no se nos impide, se nos limita la capacidad de ejercer la oposición, que ya de por sí es reducida. Y en cuanto a gobernar, pues Joaquín, gobernar implica muchas contradicciones y desde luego yo también tengo claro que Podemos no tiene la varita mágica y que yo creo que el día que gobernemos, que espero sea más pronto que tarde, cambiarán mucho las cosas, pero será un cambio lento y será un cambio complejo, porque es cierto que gobernar no es estar en la oposición. Gobernar implica tomar decisiones que además a veces están condicionadas por otros ámbitos, como puede ser Europa, el económico, efectivamente, el económico, el marco europeo, el marco económico. Pero yo creo que estamos demostrando que se puede hacer política de forma distinta y se está demostrando, por ejemplo, en las principales capitales de este país, en Madrid y en Barcelona. En Madrid se ha demostrado que se puede gobernar de otra forma, reduciendo un 20% la deuda y aumentando un 25% el gasto social. Es una cuestión de voluntad política. Gobernar es decidir. Nosotros hemos decidido, allí donde gobernamos, Madrid y Barcelona, apostar por gobernar para la mayoría y apostar por ir eliminando privilegios, apostar porque las multinacionales y las corporaciones vayan ganando menos, y yo creo que se está demostrando que es complicado, pero que se puede hacer. Yo, si fuera de Podemos, no estaría muy orgulloso del gobierno de Madrid ni del de Barcelona, eso lo tengo absolutamente claro, porque en Madrid se protesta, se habrá reducido la deuda, pero Madrid está sucio. Y eso son cosas que el ciudadano de a pie ve. Todos los partidos, cuando están en la oposición, piden la reforma del reglamento de la Cámara, en este caso estamos hablando de las Cortes de Castilla y León, pero también pasa en el Congreso de los Diputados, pero luego cuando llegan al gobierno nunca lo reforman porque les interesa mantenerlo como está. Me imagino que puede ser lo mismo si llegan a gobernar ustedes. Cuando lleguen allí, el reglamento me permite cosas que me van a hacer la vida más tranquila y a la oposición más nerviosa. Si estoy en el gobierno no lo voy a cambiar. Pero bueno, ayer ustedes presentaban un proyecto de reforma para la asignación de escaños, supongo que para el reparto de procuradores regionales en las elecciones por cada una de las provincias. Me gustaría que explicara cuál es ese reparto o ese proyecto. Pues mira, es un sistema que nosotros consideramos que es más proporcional, que se adecua más lo que realmente se vota en las urnas con lo que al final se traduce en las Cortes de Castilla y León, y con el sistema que nosotros planteamos ni siquiera nosotros somos la fuerza política más favorecida. Es verdad que con el sistema que nosotros proponemos sería, por ejemplo, Ciudadanos el partido que duplicaría la representación que tiene las Cortes de Castilla y León. ¿Qué pasa con este sistema? Pues que bajarían los partidos mayoritarios, que el Partido Popular bajaría de 42 diputados o procuradores, perdón, a 34, que el Partido Socialista pasaría de 25 a 23, Podemos subiría de 10 a 12, Ciudadanos subiría de 5 a 10, crecimiento exponencial el de Ciudadanos, Izquierda Unida de 1 a 3 y la UPL que quedaría con 1. Esto demuestra que, bueno, es un sistema que a nosotros no es que nos favorezca enormemente, pero como consideramos que es más equitativo, más justo, más proporcional y más plural, presentamos esa propuesta. Por eso es cargarse de plano la ley DONT, ¿no? Eso exigiría una reforma del sistema que actualmente es el sistema DONT y que nosotros consideramos que no es el más proporcional. Es también un tema que hilvana y enlaza con la circunscripción. Nosotros, por ejemplo, nos gustaría que la circunscripción fuese autonómica. Como para eso se requiere una reforma del Estatuto de Autonomía, en el sistema electoral nos quedamos con la provincial. En la reforma del Estatuto, que ya se ha tratado, nosotros hemos hecho esa propuesta para que la circunscripción sea autonómica. Lo que pasa es que nosotros somos gente rigurosa y que nos adecuamos a la legalidad vigente. En la propuesta, por ejemplo, de Ciudadanos
había muchas lagunas técnicas y había cuestiones que eran inconstitucionales. Nosotros las propuestas que hacemos son siempre contando con los informes jurídicos, con los servicios jurídicos de las Cortes y adecuándonos perfectamente tanto a la LOREG como a la Constitución. Por primera vez en muchos años en esta comunidad autónoma hay un Parlamento totalmente distinto, no hay una mayoría absoluta, hay un empate técnico. ¿Eso ha servido para algo en lo que llevamos de legislatura? O... Yo te hago un matiz, porque no estoy de acuerdo, aunque de facto sí es verdad que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, yo considero que Ciudadanos no es un partido de la oposición. Para mí Ciudadanos es un satélite del Partido Popular, para mí Ciudadanos es el bastón del Partido Popular y se está viendo en que cuando hay que decidir alguna cuestión relevante, Ciudadanos apoya siempre, sí así, a Juan Vicente Herrera. Así que lamentablemente el Partido Popular no ha perdido de hecho la mayoría absoluta porque sabe que puede contar con Ciudadanos para cualquier particular y de hecho se verán los presupuestos que dentro de un mes y medio se verán a las Cortes como Ciudadanos votará a favor de los presupuestos. Se ha visto hace 10 días con el techo de gasto, Ciudadanos estuvo criticando el techo de gasto, estuvo condicionando su apoyo, al final Ciudadanos se abstuvo y salió adelante el techo de gasto, con lo cual lamentablemente en Castilla y León no han cambiado tanto las cosas porque el Partido Popular va a contar con su satélite, con su apoyo, con su bastón, con Ciudadanos, que le permitirá seguir gobernando y lo que es peor, le permitirá seguir implementando las políticas que se han traducido en despoblación, precariedad, paro y pobreza para los castellanos y leoneses. Es que dan ustedes solo la capacidad de convicción. Entonces, en este tiempo de legislatura, ¿qué han conseguido ustedes que se apruebe en el Parlamento de lo que ustedes proponían? Pues lamentablemente nada. Y hemos sido la fuerza política que más proposiciones de ley hemos presentado, 4, de ellas 3 avaladas con informes jurídicos de las Cortes de Castilla y León en contra de la opinión de los servicios de la Junta de Castilla y León, con cuestiones tan de sentido común y tan concretas como, por ejemplo, una ley de cuentas abiertas que únicamente planteaba que cualquier castellano y leonés pudiese conocer con un solo clic las cuentas de la administración pública. Nosotros partimos de la premisa de que el dinero de la administración pública no es dinero del Partido Popular, no es dinero de la Junta de Castilla y León, es dinero de todos los ciudadanos y que todo el mundo tiene derecho a conocer las cuentas de la administración pública. Lamentablemente el Partido Popular, que luego presume de transparencia, votó en contra. Otra proposición de ley en materia de pobreza energética, en materia de intentar ayudar a la gente que peor lo pasa, el Partido Popular también votó en contra y es evidente que nos encontramos con ese muro, también constreñidos y lastrados por el reglamento de las Cortes de Castilla y León, que estipula que cuando hay un empate en las Cortes, esa iniciativa decae. Nosotros cuando planteamos una propuesta solemos contar con el apoyo de la oposición, incluidos Ciudadanos, sorprendentemente, pero claro, el Partido Popular vota constantemente en contra y ante un empate el reglamento determina que la iniciativa decae. Así que, pues sí, la verdad es que es una frustración y una pena que muchas iniciativas que estamos planteando, además acompañadas de memoria económica, que pone de relieve que las propuestas son factibles, son tangibles y que se pueden realizar, el Partido Popular se niega sistemáticamente a ello y por eso no ha cambiado mucho la cosa en Castilla y León. Pues enseguida seguimos hablando de esa situación en Castilla y León, de ese panorama político, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Hemos llegado ya al ecuador de nuestro filandón, así que una pausa breve para publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Continuamos con Pablo Fernández, con el secretario autonómico de Podemos en Castilla y León, analizando la situación de la comunidad, del ambiente político. Joaquín, tenías pendiente. Voy a cambiar un poco de marco, ¿no? Y hablar un poquito de la política nacional. Estamos viendo cómo ahora hay un cierto temor a que la legislatura sea de nuevo corta, que haya unas nuevas elecciones dentro de un año, cuando sea imposible sacar los presupuestos adelante o no se pueda, o la segunda prórroga de esos presupuestos sea ya más complicada y Rajoy decida convocar elecciones. En esas nuevas elecciones, ¿cómo ve un hipotético resultado de Podemos? Nosotros seguiremos trabajando por aglutinar y articular a todas las fuerzas del cambio en este país y de nosotros saldremos a disputar y a ganar las elecciones al Partido Popular. Lo que yo sí creo que lamentablemente el gobierno de Rajoy es más fuerte de lo que parece. Y es más fuerte de lo que parece por esa gran coalición conformada por Partido Socialista y por Ciudadanos. Se vio en diciembre cuando hubo que aprobar el techo de gasto. El Partido Socialista se plegó a Mariano Rajoy y el Partido Socialista permitió sacar adelante el techo de gasto. Se ha visto ayer con una decisión que a mí me tiene absolutamente desconcertado por parte del Partido Socialista. Ayer en las Cortes Nacionales se votaba, a propuesta nuestra, derogar la ley Montoro, la ley que está asfixiando a las entidades locales, que está asfixiando a los ayuntamientos.
sorprendentemente el Partido Socialista se abstuvo a esa votación y eso ha permitido que con el voto en contra del Partido Popular no salga adelante esa propuesta. A mí me tiene francamente preocupado la deriva del Partido Socialista, porque está haciendo todo lo contrario a lo que planteaba en su programa electoral. Con lo cual, yo creo que el Partido Socialista ahora mismo es un rehén de Mariano Rajoy y que esto va a hacer que la gran coalición tenga una legislatura que yo preveo va a ser más larga de lo que pensamos. Sí, pero la otra opción del Partido Socialista lo que provocaba era el desastre de estar, como estuvimos 10 meses, 11 meses casi, sin gobierno, y que eso se pudiera multiplicar en el tiempo, es decir, que pudiéramos estar más tiempo sin gobierno, y eso para un país es un poco, en fin, desastroso. Sí, evidentemente era un problema, pero yo creo que sí que se podía haber articulado un gobierno. La fórmula que proponíamos desde Unidos Podemos era gobernar junto con el Partido Socialista y con otras fuerzas que pretendían un cambio en este país. Es verdad que algunas de esas fuerzas políticas eran catalanas, pero yo creo que un gobierno verdaderamente de cambio y de progreso hubiese conseguido poner en marcha este país, hubiese permitido subsanar o ir subsanando las múltiples carencias que tenemos en España y también hubiese dado salidas a conflictos como el catalán, que se está enquistando y que se está parapetando además en los juzgados. Yo creo que, insisto, la decisión del Partido Socialista de permitir con ese abstencionazo el gobierno de Mariano Rajoy y de integrar esa gran coalición, al final a quien perjudica es a España, a los españoles y a las españolas. Sí, pero ustedes tuvieron en su mano haber hecho presidente a Pedro Sánchez, es decir, una opción de izquierdas, y no quisieron. Claro, aquí hay un matiz que creo que ha sido nuestro principal hándicap, nuestra principal carencia ha sido no saber explicar, o no saber explicar correcta y adecuadamente el por qué nos negamos a un gobierno PSOE-Ciudadanos. Nosotros partimos de la premisa de que el programa económico de Ciudadanos, del señor Garicano, es todavía más neoliberal que el programa del Partido Popular, con lo cual estimamos que un gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero realmente dirigido por Albert Rivera, era un gobierno más neoliberal casi que el del Partido Popular. Nosotros siempre dijimos, con el Partido Socialista vamos a donde ellos quieran de la mano, pero claro, excluyendo de la ecuación a Ciudadanos, que es un partido, insisto, neoliberal y con políticas más todavía nocivas que las del Partido Popular. Cuando nosotros hicimos esa propuesta que excluía a Ciudadanos, el Partido Socialista se cerró en banda, el Partido Socialista se escudó en que con Podemos no quería saber nada, pero esto es una cuestión que no es que digamos desde Podemos, es una cuestión que el señor Pedro Sánchez, delante de 7 millones de españoles, dijo bien claro que al Partido Socialista y a él en concreto no le permitieron gobernar ni pactar con Podemos y puso nombres y apellidos de compañías como Telefónica y de otras grandes corporaciones, y lo dijo Pedro Sánchez, no es una cuestión que dijésemos desde Podemos. Sí, lo dijo. Otra cosa es que eso sea cierto, porque me temo que tenía poco de cierto. Yo sí le creo, lo que pasa es que creo que su declaración y su asunción de la realidad y de la verdad llegó demasiado tarde, pero yo sí que le creo e insisto, esas declaraciones delante de 7 millones de españoles, si no son ciertas, yo desde luego no las haría, y yo creo que ahí Pedro Sánchez sí que dijo la verdad. ¿Y no cree que el hecho de que tengamos presente el gobierno se debe más que nada a la debilidad del PSOE, a su división interna, que a partir de dentro de unos meses, cuando ellos celebren su congreso y esperemos se normalice un poco la situación en el partido, pueda cambiar la cosa y acabe la legislatura? Yo espero que las cosas cambien en el Partido Socialista. Desde luego yo no me voy a meter en otras organizaciones, lo único que sí que me gustaría es eso, que en el PSOE, al igual que en Podemos, decidiese la militancia, que en el PSOE, en vez de decidir las gestoras o los varones o los gerifaltes del partido, o Felipe González, a mí me gustaría que en el PSOE decidiesen de verdad los militantes. Me gustaría que el próximo secretario general o secretaria general del PSOE fuese dirigido por voto directo de los militantes, porque además considero que el día que eso pase nos podremos llegar a entender y nos podremos llegar a encontrar en el camino para articular un gobierno distinto y para poner en funcionamiento las reformas que este país requiere para que los españoles, las españolas, la mayoría social de este país pueda vivir mejor, para que las pymes y los autónomos puedan estar más desahogados, para hacer una ley de pymes y autónomos que les permita salir de la situación de precariedad y de injusticia que se están tratando, para impulsar la reindustrialización en este país, para cambiar el paradigma productivo, para empezar a apostar por el I+D+I, para empezar a crear empleo de calidad que conlleve alto valor añadido. Yo creo que para llevar adelante las múltiples reformas que necesita este país, para dar ese impulso verdaderamente democrático, se necesita un gobierno de cambio y de progreso, y yo espero, insisto, que el día que en el PSOE sean los militantes los que decidan, nos podamos encontrar en ese camino. Y en el caso del Partido Popular y en el caso de Castilla y León, yo me imagino, además creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, yo creo que está usted cómodo debatiendo con Herrera porque
bueno, Herrera es un gran parlamentario, ¿no? Al margen de que luego pueda ser, o a alguien le pueda parecer mejor presidente o peor presidente, lo que nadie puede negar es que es un excelente parlamentario. Y usted, yo le veo cómodo debatiendo con él. ¿Estaría más cómodo si sigue presidiendo el Partido Popular de Castilla y León y, por supuesto, la Junta, o estaría más cómodo con otro contrincante político? Pues vamos a ver, yo soy muy sincero, quizás es uno de mis defectos cuando uno se dedica a la política, la sinceridad a veces es un defecto. Yo creo que Juan Vicente Herrera es un extraordinario parlamentario, yo estoy muy contento de poder debatir con él porque me hace crecer como parlamentario. Y como presidente de la Junta de Castilla y León, he de decir que Juan Vicente Herrera, no tiene parangón en el Partido Popular, y que cualquier otra persona no daría el nivel que da Juan Vicente Herrera. O sea, que yo creo que para el Partido Popular es un aprieto grande buscar un sustituto, porque ahora mismo yo no lo veo. Una persona de la talla política que tiene Herrera no lo veo en el Partido Popular. Creo que tiene un serio problema porque estimo que si Juan Vicente Herrera apuesta porque haya una limitación de mandatos en la Junta de Castilla y León, como así se ha aprobado en la ley de altos cargos, creo que lo que es bueno para la Junta también debería ser bueno para la democracia interna del Partido Popular, con lo cual yo me extraña que Herrera se vaya a presentar a la reelección como presidente del Partido Popular en Castilla y León, porque ya lleva 15 años presidiendo el partido. Y si le parece bien que haya una limitación en la Junta, también debería parecerle bien que hubiese una limitación interna en su propio partido, con lo cual el PP tiene un serio apuro y un serio aprieto. La ley de altos cargos no tiene carácter retroactivo, por lo tanto podría estar un mandato más, cumpliendo con esa ley. Con la ley de altos cargos ya es claro, es seguro que Herrera no se va a volver a presentar a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, porque yo ahí estoy de acuerdo, Herrera lleva 15 años y él dice que ya es suficiente para ser presidente de la Junta. Pero yo digo que esa correlación de 15 años como presidente de la Junta también debería traducirse en que en su propio partido lleva 15 años como presidente del Partido Popular de Castilla y León, y yo creo que si se limitan los mandatos para los cargos institucionales, también debería haber esa democracia interna en los partidos. Parece ser que Herrera no considera eso, que Herrera cree que una cosa son los cargos institucionales en los cuales ve bien limitar el mandato, pero que en su partido esa democracia interna y esa limitación de mandatos parece ser que él no lo ve claro, porque puede que se postule otra vez después de llevar 15 años como presidenta del Partido Popular en Castilla y León. Yo creo que sería una incoherencia y una contradicción supina, y a mí, de una persona como Juan Vicente Herrera, a la que yo otorgo pues una capacidad importante, me sorprende que al final diese ese paso, y me sorprende que al final se postulase para estar otros 4 años más dirigiendo al Partido Popular en Castilla y León. En resumen, que prefiere debatir con un más flojo que no con Herrera, que de vez en cuando casi que al resto de la oposición les aplasta. No, para mí, egoístamente, prefiero debatir con Herrera, y me gustaría seguir debatiendo con Herrera muchísimos años, porque insisto, como parlamentario Herrera es muy bueno, y Herrera a mí me hace crecer, me hace esforzarme más. Yo me pongo con el supuesto de tener de caras a caras y de debatir con otros posibles candidatos que han sonado, y la verdad que son mucho más flojos que Juan Vicente Herrera a nivel parlamentario, muchísimo más flojos, con lo cual, egoístamente, yo prefiero tener debates con gente de altura, con gente con fuste intelectual, con parlamentarios de enjundia, que te hacen crecer. Lo que creo es que, insisto, quitando a Herrera, flojea mucho la bancada popular, y que desde luego los candidatos que se postulan y de los que se hablan son muy inferiores, y parlamentariamente no tienen ni punto de comparación. Iba a utilizar prácticamente las mismas palabras. Ha dicho que la bancada popular flojea quitando a Herrera. Yo tengo la sensación de que, para bien o para mal, Podemos es Pablo Fernández y Pablo Fernández es Podemos. El resto de la bancada, por utilizar el mismo término, bueno, yo, en fin, no sé si el resto de los ciudadanos los conoce, porque, bueno, por suerte, por desgracia, ustedes Podemos. Yo ahí lo veo distinto. Considero que, claro, es natural. Lógico, pero, es natural. No, pero te voy a decir por qué. En primer lugar, estamos muy orgullosos de ser una formación parlamentaria con más mujeres que hombres. 6 mujeres y 4 hombres en las Cortes de Castilla y León. Y es evidente que una fuerza nueva como era Podemos, construir una cara conocida, una imagen conocida, pues era una misión ardua. Creo que hemos conseguido que el portavoz, que soy yo, sea un rostro más mediático, que evidentemente acapara las portadas de los medios de comunicación, pero yo he de decir que estoy muy orgulloso del trabajo ingente que están realizando mis compañeras y mis compañeros, y que poco a poco estoy convencido de que la ciudadanía va a ir conociendo a caras como Laura Domínguez, que está haciendo un trabajo maravilloso en el UBU, por ejemplo, a la procuradora que tenemos por el Bierzo, a Lorena González, a Natalia del Barrio, a Ricardo en Palencia, yo creo, Carlos en Valladolid, Adela también en Valladolid, Isabel en Salamanca. Tenemos un elenco, además con perfiles distintos, de distintas edades, que son unos compañeros y compañeras excelentes con un trabajo maravilloso.
Volviendo un momento a Juan Vicente Herrera, ¿vamos a seguir echándole flores o no? No lo sé. ¿Cree usted que Juan Vicente Herrera y su gobierno ofrecen la mejor cara del Partido Popular en España o es más de lo mismo? Yo tengo que hacer un matiz importante. Para mí, Juan Vicente Herrera es un extraordinario y excelente parlamentario que lleva a cabo unas políticas absolutamente catastróficas y calamitosas. Y esto no es que lo diga yo, es que los datos son como son y la realidad es muy tozuda. Castilla y León es la comunidad autónoma más despoblada de España. En Castilla y León hay unos niveles de precariedad laboral sangrantes. En Castilla y León se está socavando de forma lacerante la sanidad pública. En Castilla y León es cierto que tenemos los mejores resultados del informe PISA de toda España, pero a costa de que en esta comunidad se privilegia y se prioriza la educación privada concertada a la educación pública. Castilla y León no se está impulsando un proceso de verdadera reindustrialización. De hecho, ahora mismo tenemos problemas acuciantes como el de Nissan en Ávila, con un riesgo de cierre que pondría a 500 personas en la calle. En Castilla y León, el medio rural está absolutamente desatendido en situación de emergencia social. O sea que Herrera es un gran parlamentario, pero que desarrolla unas políticas absolutamente calamitosas para esta comunidad. No les merece nada Rajoy, ¿no? Entonces, Herrera ha hecho una cosa bien y ha sido a impulsar y profundizar en el diálogo social, que es un instrumento interesante, que es un instrumento que yo creo que aporta cosas buenas, pero que está claro que el diálogo social a quien le da el mayor rédito político es a Juan Vicente Herrera. Es más, el Partido Popular en Castilla y León ha comido un espectro político importantísimo, bueno, pues al galope de ese diálogo social. El Partido Popular ha estado gobernando 28 años en Castilla y León, 24 de ellos con mayoría absoluta, comiéndose por completo al Partido Socialista, y yo creo que amparándose y cimentándose en ese diálogo social que a Herrera le ha dado la imagen de ser un presidente de derechas, pero un poco más social, un poco más preocupado por la ciudadanía, pero cuando tú rascas un poco, eso no es así, y el partido Herrera es un hombre del Partido Popular que realiza políticas igual de neoliberales que el Partido Popular de Madrid, por ejemplo. Yo no voy a defender la política del PP, no voy a defender la política de Juan Vicente Herrera, pero hombre, vamos a ver, sale un informe como el informe PISA, cuando nos dice que lo hacemos fatal, entonces la oposición, entre ellos Podemos, dice que en fin, que el informe PISA ha dicho que somos un desastre, tal. Cuando el informe PISA dice que estamos muy bien, que somos que si fuéramos un país seríamos el 7º país del mundo o de Europa en materia de educación. Tenemos un 14% de paro, es decir, casi 4 puntos menos que la media nacional. En fin, todo no es el apocalipsis. Es fácil decir, vamos a ver, la sanidad está mal. Pues hombre, evidentemente podría estar mejor. La educación está mal, pues evidentemente podría estar mejor. Todo podría estar mejor, pero también podría estar peor, ¿no? Y no, yo creo que no es bueno que se diga que todo es el apocalipsis cuando, bueno, sí, efectivamente, habría que conseguir trabajo para todos ese casi 50% de jóvenes en paro que hay en España. Habría que conseguir trabajo y a lo mejor alguna política se podría hacer para conseguir que esos jóvenes se metieran en el mercado laboral que ahora mismo no entran porque no hay trabajo. Habría que conseguir también que los salarios fueran más dignos para que la gente se pueda independizar, etcétera, etcétera. Hay que conseguir muchísimas cosas, pero bueno, en fin, no estamos tan mal. Hombre, la despoblación, pues hombre, yo no sé si eso es culpa de cada uno. Es evidente que, y además creo que es bueno, y yo lo he dicho siempre, una de las cosas que llamaba la atención de Podemos y mía en concreto es que yo reconozco las virtudes y reconozco cuando otro partido político hace cosas que están bien, y yo creo que además es bueno que en política no crispemos el ambiente y que no veamos todo como absolutamente negativo. El Partido Popular es obvio que algunas cosas ha tenido que hacer bien, más que nada porque lleva 28 años gobernando con el respaldo absoluto de los castellanos y leoneses, lo cual quiere decir que algo hará bien. El informe PISA, yo estoy contento de que el Partido Popular haya obtenido en Castilla y León la nota más alta y que... El Partido Popular no. El Partido Popular, la Junta de Castilla y León... No, y con trabajo de los profesores, profesoras, maestros y maestras, que son los que se han dejado la piel y los que a pesar de los pesares y a pesar de los recortes han sacado adelante a sus alumnos y alumnas en condiciones cada vez más precarias. Pero bueno, para que no se diga, yo ese mérito también se lo atribuyo a las políticas de la Junta de Castilla y León, aunque insisto, el mérito fundamental es de maestras, maestros, profesores y profesoras. Pero es evidente que, por ejemplo, el año pasado perdimos 24.533 personas. Es un hecho cierto que el mes pasado perdimos en Castilla y León 1.148 autónomos. Es un hecho cierto que el 31% de los asalariados en Castilla y León cobran menos de un salario mínimo interprofesional. Es un hecho cierto que en los últimos 3 años hemos perdido 66.993 jóvenes. Es un hecho palmario que en Castilla y León tenemos las terceras tasas universitarias más caras de España. También es un hecho cierto que en Castilla y León hay 119.000 personas en lista de espera
para consultas de especialista, 14.123 para hacer pruebas diagnósticas y 32.000 personas esperando una operación. Yo creo que el hecho de que 15.000 personas salgan en Salamanca a reclamar por una sanidad pública de calidad y en contra de los recortes no es casual. El hecho de que 5.500 personas salgan en el Bierzo a rodear al hospital para también clamar por una sanidad pública de calidad no es casual. Que el Partido Popular haya pasado de 53 procuradores hace una legislatura a 42 ahora no es casual, y creo que el cambio político en Castilla y León es verdad que está llegando más despacio que en otras zonas de España, pero que está llegando y que continuará avanzando, y que en las próximas elecciones Podemos, yo espero, esté en condiciones de ganar las elecciones al Partido Popular. No, si todos esos datos seguro que son ciertos, si yo no discuto eso, no discuto que podríamos estar mucho mejor. Lo que sí que discuto es que la situación general del país, bueno, pues Castilla y León está por encima de la media en calidad de vida, en un montón de cosas. Hombre, que los jóvenes se nos marchan, bueno, también se le marchan al de Jaén, y también se le marchan a cualquier otro sitio, a Barcelona también se le marcharán, y a Madrid, la gente también se tiene que marchar fuera a buscar trabajo. Es una situación general. Y luego también es una situación producto de la preparación que tienen esos jóvenes. Esos jóvenes se pueden marchar a Alemania a trabajar a un puesto de trabajo también digno, ¿no? Y en otros momentos quizás no había una preparación intelectual suficiente como para que esos jóvenes pudieran conseguir un trabajo importante fuera de las fronteras del país. Bueno, es verdad que esos datos existen y es verdad que, en fin, el Hospital del Bierzo no es un dechado de virtudes. Bien, es cierto, pero hombre, en fin, el apocalipsis no ha llegado todavía. No, aquí hay una cuestión ideológica. Yo creo que cuando confrontamos con el Partido Popular siempre lo hacemos desde un prisma ideológico. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, en educación. Los datos no tienen ideología. No, sí tienen ideología desde el punto que, por ejemplo, en Castilla y León sufrimos las terceras tasas universitarias más caras de toda España, solamente por detrás de Cataluña y de Madrid. Eso es una cuestión que hace que muchos jóvenes tengan que marcharse de Castilla y León porque aquí no pueden sufragarse su tasa universitaria. Yo creo que Castilla y León no puede permitirse tener las terceras tasas universitarias más caras de España. Yo creo que es una cuestión ideológica, por ejemplo, que en la provincia de León el año pasado se hayan destinado 1.500.000 euros a externalizar, a privatizar, a intentar eliminar el problema de la lista de espera, en lugar de incrementando los recursos y los medios personales y materiales de lo público, derivándolo a clínicas privadas. Y además se demuestra que es ineficaz porque las listas de espera siguen incrementándose. Sí, pero hay una ley de rango superior en el Estado que te impide contratar más funcionarios y hacer más empleo público. No, es que si no se puede, no se puede. Esa limitación... Efectivamente se puede contratar más funcionarios o más empleo público. Pero, caramba, los presupuestos, ni los de la comunidad ni los del Estado aguantan más empleo público, los de los ayuntamientos. Bueno, usted dígale a un ayuntamiento como el de León o como el de San Andrés del Rabanedo o el de Ponferrada que contrate más funcionarios. Es imposible. Creo que se la Estamos permanentemente en el debate de que si es bueno municipalizar servicios o externalizarlos. Cuando resulta que llegamos a la conclusión de que es mejor externalizarlos, a los 4 años o a los 3 años viene otro partido que dice que es mejor municipalizarlos. Y además, en ocasiones, es el mismo partido el que lo dice, que cambia de opinión. En fin, nos quedan 30 segundos para una conclusión. Pues, es verdad que estamos limitados y constreñidos, absolutamente condicionados por la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, que hace que se antepongan los intereses de los acreedores internacionales y de los bancos europeos a los intereses de los españoles, de los castellanos y leoneses, y por eso pasan muchas cosas. Y esa reforma la hizo el Partido Socialista con el Partido Popular, lamentablemente los dos partidos que nos han condenado a la situación actual de este país. Pues así vamos a tener que terminar porque ya no nos queda tiempo para más en este filandón. Pablo Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Joaquín Torné, director del Diario de León, a Germán Gabelas, jefe de informativos de la 8, gracias por acompañarnos y por supuesto a todos ustedes por haber estado una semana más disfrutando de este filandón. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, gracias por su atención, muy buenas noches, feliz semana.